Buenas tardes, 18 de marzo del año 2022. Esta es Coyuntura Política y le doy la bienvenida siempre al abogado de la República. Lo vuelvo a decir, al mejor presentador de televisión de El Salvador, Gracias. como es el licenciado Sergio Méndez. Gracias. Sergio, te agradezco tu deferencia. Muy buenas tardes, estimado Víctor, y también a todos los que, por supuesto, disfrutan de un programa tan visto en El Salvador y fuera de El Salvador también. Gracias nuevamente por la deferencia de tomarme en cuenta. No, Sergio, siempre lo he dicho, para mí y para muchos, el mejor presentador. Gracias. ¿Qué estás haciendo en El Salvador? Es la pregunta que hace mucho. Hay que hacérsela a Dios. ¿Cuáles son los planes que él tiene? Sí, perfecto. Sergio, ¿sigue el conflicto Ucrania-Rusia? Sí, sigue el conflicto. Fíjate que poco a poco creo yo que le van cerrando los espacios y lo van a seguir haciendo hasta aniquilar a Rusia, a Moscú. El presidente Joe Biden me parece a mí que ha sido un estratega muy interesante, muy bueno, lo que ha realizado, por cuanto el acercamiento que tuvo hacia Venezuela, ya lo adelantó, no es que le dé la espalda a Juan Guaidó. Interesante porque está aislando a Rusia. Y Venezuela, si bien es cierto, no es una potencia económicamente hablando, ya no es lo que un día fue, pero representa un bastión importantísimo que Rusia ha estado apoyando al igual que China. He visto un distanciamiento de Pekín hacia la política que ha estado manejando Vladimir Putin en Moscú. Y me parece interesante porque ambos conectan la ruta del Ártico con la ruta de la seda. Y es importante porque tienen en común intereses muy claros. De hecho, el hecho que la Reserva Federal de los Estados Unidos ya haya adelantado que va a subir los intereses bancarios y que por supuesto nos va a afectar a los salvadoreños porque es un efecto en cascada, y que esto se sintió cuando estaba Alan Greenspan, por ejemplo, en su momento en la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Tesoro. Esta es la misma que investiga el tema de lavado de dinero y la que se da como punta de lanza la detención de Juan Orlando Hernández, que Honduras, ya la Corte ya autorizó la extradición, y que va a ser interesante al tocar suelo americano, porque él va con una negociación de hablar, de cantar pajarito. Y entonces, lo importante de todo esto es que él recibió dinero del cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, y él tiene información muy importante sobre gente, funcionarios o exfuncionarios catrachos, pero también salvadoreños y guatemaltecos. No hay que perder de vista que la lista Angel, que ubicó a 11 funcionarios del actual gobierno, y también la lista Magnitsky, determinan precisamente a dos personas. Uno, a Osiris Luna y Carlos Marroquín, con la mamá de Osiris Luna en la distribución de estos paquetes comprados en Sinaloa. Y Sinaloa dio dinero a Juan Orlando Hernández. Y Sinaloa vendió los paquetes a El Salvador. Y él viajó en un avión donde no quiso dar explicación y le pusieron reserva de información. Listo. Entonces, el panorama va a ser cada vez más complicado para El Salvador, para los funcionarios, para el gobierno. Una vez dicho eso, vamos nuevamente a Moscú. El tema del Bitcoin ha venido a grados donde ha sido aterrador las pérdidas bajo la inversión, donde El Salvador ha perdido más de 50 millones de dólares solo en esto. Lo interesante es que El Salvador aprobó 44 millones para un censo poblacional. ¿Para qué? ¿Para qué un censo poblacional en este momento donde El Salvador está entrando al segundo país debajo de Venezuela, superando a Argentina, que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace 3 meses? ¿Para qué ahorita un censo poblacional de 44 millones de dólares, Víctor? ¿Para qué? ¿Por qué no entonces estabilizás o degravás los hidrocarburos? ¿Para qué? El tema de los hidrocarburos es interesante porque en el país es importante decir que el diésel no paga el impuesto del FEFE. Por lo tanto, el anuncio del presidente de la República, con mucho respeto, resulta ser inicuo, improcedente, inaplicable. Es una mentira. Es una falacia. Al pueblo.
Es una Porque lo falacia. dicen en una cadena nacional. Es una falacia. Las frutas, las verduras tampoco pagan. No pagan tampoco impuestos porque se traen de Centroamérica. ¿Por qué no le quitan el impuesto verdaderamente al IVA? ¿Por qué no le quitan el IVA? A la medicina, Sí, no, y hay una gran cantidad también de disposiciones. Por ejemplo, al fovial. ¿por qué no le quitas entonces la indemnización a los funcionarios públicos cuando los quitas? ¿Por qué no suspende eso el presidente? De todos los funcionarios que no dé explicaciones. El aparato publicitario. El aparato publicitario millonario, pero también el aparato de persecución. Pero también, ¿por qué no detenés entonces el IVA a las medicinas y el IVA a las frutas, verduras, hortalizas, etcétera? O similares. ¿Por qué no entonces le quitas el IVA a todos aquellos alimentos de básico consumo para los salvadoreños? Sino que querés influir en el ideario colectivo para que la gente entienda que tú seguís. Pero la gente aplaude cuando dice esas medidas. ¿Será que la gente no lee, en serio? ¿Qué es lo que le pasa al pueblo? Lo que pasa es que le está hablando a un sector con un poco menos de medianía de conocimiento. Lo dije elegantemente, para que no se vayan a sentir peyorativos. Sí. Eso es lo que sucede. Y eso es los pobladores de un determinado país, que es ese segmento, no lo identifican. Ahora, el tema del Bitcoin es un tema desastroso desde todo punto de vista, pero es el Tesoro el que ahora está investigando el tema del lavado de dinero y ya lo hicieron. Los mismos senadores que solicitaron la extradición de Juan Orlando Hernández son los mismos senadores influyentes que solicitaron la investigación del lavado de dinero. Cuando un senador solicita eso es porque ya se tiene la investigación. Voy a repetirlo. Cuando un senador dice hay que detener a Juan Orlando Hernández porque ellos ya tienen todas las pruebas. Es decir, solamente lo están diciendo para llenar un requisito. Ahí se los dejo. Voy a volver entonces a Moscú. Lo interesante del presidente de Ucrania es que ha dicho Ucrania no va a caer porque el presidente Joe Biden ha mandado mucho armamento militar con baterías antiaéreas para poder identificar cuáles son los objetivos rusos que están diseminando bombas contra Ucrania. Esto es importante porque más países en el mundo de la Unión Europea van cerrando filas y van asfixiando poco a poco a Moscú. Un país no entra en bancarrota porque no es una empresa, sino que se empobrece. Y Rusia está camino a esa situación, por todos los embargos comerciales y especialmente a todos los magnates rusos multimillonarios les han congelado sus cuentas y les han congelado también sus bienes. Entonces no tienen una disposición. Estos son parte de los que apoyaron a Vladimir Putin. Entonces llega un momento en el cual ya es insostenible para los auspiciadores del presidente. Ya es insostenible. Esto sería como que el presidente Maduro empiece a atentar contra Texaco en Venezuela. Jamás lo ha hecho. Solamente tiene un discurso incendiario para ganarse las palmas de la mapachada. Populismo. Como lo sucede también en estos países como Nicaragua, El Salvador. Pero si tocara a Texaco, a la distribuidora estadounidense, entonces Estados Unidos invadiera Venezuela. Pero mientras no me toquen los intereses no hay ningún problema. Por eso es que no lo hace. ¿Tú sabes que Venezuela tiene distribuidoras de gasolina en Estados Unidos? Sí. ¿Tú sabes que Venezuela... No las tocan tampoco. Tampoco las tocan. Entonces, esa es la política. Acuerdos comerciales. Esa es la política. Por eso es que a mí me da risa, a mí me da pena ajena cuando yo escucho salvadoreños que simple y sencillamente con cero conocimiento de lo que está hablando quiere opinar. ¿Y en qué va? Y está muy bien, porque es la libertad de expresión que ya no se tiene en el país, pero está muy bien. Sin embargo, el número de personas que quiere opinar más en las redes sociales es inversamente proporcional al número de personas que verdaderamente saben. Sí, increíble. Sergio, pero vuelvo a ese tema. ¿Puede Vladimir Putin contrarrestar todos los bloqueos? No. ¿Vladimir Putin sabía a lo que iba? Sí. ¿O se habrá equivocado? No, él sabe a lo que va. Recordemos que Vladimir Putin es un hombre que va ahorita para un poco más de 25 años en el poder. Alguien me va a decir que ¿Un no dictador? Conoce. No, Sergio, porque Vladimir Putin, no, él dejó a Medvedev en su momento. Recuerde que este es el segundo periodo. Esto es equivalente, esto no se acaba de inventar. Esto se inventa desde tiempos de los gobiernos persas romanos.
¿Qué es lo que sucedió con Nicaragua? Cuando Daniel Ortega en la primera edición está y que luego regresa al poder para proteger a quién, a Arnoldo Alemán. Una especie así entre Tony Saca, un acuerdo. Una especie entre Tony Saca y Mauricio Funes. ¿Va? Eso. Una especie entre negociaciones entre Mauricio Funes y Tony Saca. Lo mismo negociaron allá en Nicaragua. Este gobierno actual en El Salvador será como una especie de los gobiernos anteriores. Está compuesto por mayoría del FMLN. Este gobierno, ¿sí? Es que este gobierno, vaya, a mí me da mucha pena, mucha risa y mucha tristeza escuchar a semovientes que de pronto pueden venir y emitir juicio de valor. Arena tuvo, ¿cuántos años? 20 años. 20 años. Entonces atacan y, los 20 años de Arena. Sí, ¿cuántos años estuvo el FMLN? 10 años. No. Perdón, dos periodos. Sí, ¿cuántos son? Son 5 y 5. ¿Cuánto es? 10. 2 periodos. No, Víctor, para mí este es el tercer periodo del frente. Por eso te hacía esa pregunta. ¿Viene el FMLN Sí, gobierno? este es el tercer ¿Es periodo. el FMLN que gobierna? Este es el tercer periodo del Y FMLN. te lo hice la pregunta el viernes pasado. ¿Es el FMLN sigue gobernando? Sí, este es el FMLN. Solo que se transformó, cambió Sí, una estrategia. Este es el FMLN. Este es el tercer periodo del FMLN. ¿Por qué no lo hizo el profesor? Lo que hace él, las decisiones. No, esta semana acusaron al profesor que se había agarrado 190 millones, que Mauricio Funes también. Sí, pero la institución que tiene que auditar a este gobierno no funciona. Ok, entonces, lo que sucede, Víctor, es que todas las acciones alrededor del mundo tienen una simbiosis. Todas. Rusia no puede vivir aisladamente. ¿Por qué? Porque al igual que un pacto social, como lo dijo Juan Jacobo Rousseau, creas un Estado con un pacto social, porque Víctor no puede por sí mismo poner una escuela. Sergio por sí mismo, unilateralmente hablando, yo no puedo poner un hospital. O una universidad. Una universidad. El otro no puede poner las calles. Entonces nos unimos todos y creamos un ente colegiado, una ficción jurídica, que se llama el Estado, y que el Estado va a tener un gobierno, ¿sí?, que tiene ciertos elementos como territorio y población. Pone un administrador. Entonces, entre comillas, para que entienda el pueblo, un gerente, digamos. Es un gerente. Que le pagamos todos los colegiados, digamos. Claro, y al gerente tú le pagas. Se le paga. Y le podés exigir. Sí. ¿Y aquí por qué no le podés exigir? Aquí al revés. Va, el gerente entonces, se toma la empresa. Listo. Entonces, y el gerente está de la mano con la auditora de la empresa. Tú pones la auditora para que audite al gerente. Sí. Pero o para cubrirle los chanchullos. Sí, y lejos de querer tú quitar al gerente, el gerente te quiere quitar a ti como propietario de la empresa. Pues eso es lo que sucede aquí. Listo. Una vez dicho eso, Víctor, para efectos de ilustración, ¿qué es lo que sucede? Que un país, bajo la globalización que existe, no puede estar al margen de otro país. Ejemplo, ¿qué es Ucrania? Ucrania es el granero del mundo. ¿Y qué da un granero? Granos básicos. ¿Qué es lo que daba antes Usulután? Era el granero de Oriente. ¿Qué es lo que daba? Eso. Granos. Claro. Entonces vemos nosotros donde simple y sencillamente han pasado 2 años, 9 meses y la agricultura nunca se reactivó. Ya empezó a llover. Al contrario, ya empezó a llover, ya se dio la primera lluvia de los jocotes, como conocemos nosotros tradicionalmente, ¿sí? Antes de venir la Semana Santa, que botan los jocotes al suelo. Las chicharras, decíamos, las chicharras. Listo. Entonces, ya va a podrir la fruta, la lluvia. No hay cultivo. Y no hay cultivo porque se lo acabaron. Es más, alguien me podría decir, demuéstremelo, Sergio, con el mayor de los gustos. Llevan al tercer ministro de Agricultura nombrado y no levantan cabeza. Y el primer ministro, altamente cuestionado por los paquetes que metieron y compraron en Sinaloa. El ministro cuestionado fue el ministro donde gastó dinero en el tema de la pandemia y que le sacaron los reparos. ¿Y quién lo estaba investigando? La misma CICIES. ¿Y qué pasó con la CICIES? El gobierno la quitó. Desapareció. Listo. Entonces, una vez yo te explico la situación esa con relación al agro, Ucrania es el granero, el que provee. ¿Qué pasa si Ucrania no provee, Víctor? Tiene capacidad para darle de comer a 600 millones. Afecta entonces alrededor al resto del mundo. Al mundo, sí. Sí,
Sí. Eso es lo que le está pasando a Rusia. Porque él sí está sembrando. Porque Rusia no produce todo produciendo, lo que, nosotros claro, no. lo que consume. Y si Rusia no vende lo que consume, se le arruinan las cosas. Y no tienen ingresos. La economía se desacelera y pierde una dinámica. Y entonces ahí viene un efecto inflacionario. ¿Será el fin de Vladimir Putin? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí va a ser. Porque hay negociaciones. Y va a ser el principio de Vladimir Putin, el principio del fin. Y luego vienen los demás dictadores en América Latina. Espera. ¿Por qué China se aísla? 18 de marzo. Graben esta entrevista. Y se lo voy a poner simple y sencillamente porque va a ser el fin de los dictadores en América Latina y en Centroamérica. 18 de marzo. Váyaselo a tatuar en su cuerpo, donde usted quiera. 18 de marzo. Y se lo voy a decir simple y sencillamente. Porque Dios no puede ser burlado. Perdón, Víctor. ¿Por qué China se aísla de Rusia? No, yo creo a título personal y que he estado en estos países. Se ha retirado. China es el mayor ganador de un conflicto por el posicionamiento que puede tener con relación a ciertos productos. El tema es que China no tiene el poderío primero para enfrentar a Estados Unidos, ni tampoco Rusia. Estados Unidos sí lo tiene. Rusia ya no es la URSS que nosotros conocimos en aquella década de los 60, 70 con relación a la Guerra Fría, posteriormente también después de la Segunda Guerra Mundial, porque Rusia, la URSS, se transforma en mancomunidad de estados independientes. Entonces empieza un proceso de atomización donde se empiezan a diseminar. Entonces ya no tienen aquel aparataje que tenían en su momento. De hecho, la tragedia más grande en el mundo en temas de energía nuclear y radiación se da en Chernobyl, cerca de Pripyat. El cuarto reactor explotó. ¿Qué es lo que sucedió? De la mano de la URSS. Los ucranianos recuerdan eso con mucho dolor, que fueron los rusos los que le han dejado que en más de 200 años no van a poder tener vida en ese lugar, Víctor, por la radiación. Y la radiación de mantos acuíferos. En la explosión del cuarto reactor en Chernobyl, los más dañados no solamente fueron ellos, sino que los vecinos. La radiación se llevó, el viento se llevó a la radiación hacia Polonia, hacia Georgia, hacia los países vecinos. También resultaron dañados. ¿Quién lo hizo? La URSS. ¿Qué puede pasar? ¿Puede peligrar nuevamente esa planta nuclear en este momento en el conflicto? No, de hecho, de hecho los rusos se han estado tomando otras plantas nucleares en Ucrania, ahorita con la invasión, como lo hicieron en determinado momento en Crimea, cuando le arrebataron a Ucrania Crimea, y Crimea ya había sido de Ucrania, cuando Ucrania se anexó a la URSS en su momento y después de 1991 se dio la mancomunidad de estados independientes. En aquel entonces recordemos que la URSS tuvo sucesos muy dramáticos que impactaron su vida. Uno de ellos de la mano de Mikhail Gorbachev, ustedes recordarán, y Boris Yeltsin. En su momento Mikhail Gorbachev tuvo lo que nosotros conocimos como la perestroika. ¿Qué es la perestroika? Vaya a leer un poquito, sacúdase un poquito el cerebro y vaya a desempolvar. No lo sabía. Bueno, ahí está Google, ahí está una gran cantidad de herramientas que usted puede utilizar para poder aprender de esta situación, que en otro momento, por supuesto, en otra oportunidad que tengamos más tiempo lo podemos explicar. En su momento Rusia tuvo muchísimas situaciones como esas, como por ejemplo el expresidente de Ucrania que estuvo a punto de firmar el tratado con la Unión Europea o el anexarse a la organización del Tratado del Triángulo Norte, no lo hizo. Y hubieron protestas masivas en la plaza central de Ucrania y hubieron más de 150 muertos. Francotiradores desde las azoteas matándolos. ¿Dónde está el presidente que no quiso firmar hoy por hoy? ¿Dónde vive ese presidente, expresidente de Ucrania, que se enriqueció a costa de los ucranianos? ¿A dónde está ese presidente que no quiso firmar? Vive en Moscú. Entonces te puedes explicar Cuando tú dices, por qué Vladimir Putin le dio entonces resguardo, porque Vladimir Putin lo tiene allá.
¿sí? Entonces es un dictador, sí. Y El Salvador, ¿por qué se negó a condenar abiertamente y firmar la condena de la invasión de Rusia Sergio, a Ucrania? tú dices 18 de marzo que hay que grabar esta cosa. Grábenlo. Se acaban los dictadores. Pero Grábenlo, que va a venir el efecto dominó. ¿será qué se va a acabar los dictadores? Porque ya no estaría Rusia con ellos, o la misma corrupción va a acabar estos gobiernos. Porque en un listado de 17 países latinoamericanos, El Salvador aparece con 4.20, solo encima de Honduras, Guatemala y Venezuela, que dice el gobierno de El Salvador de nuevo señalado por la débil lucha anticorrupción. Sí, lo que ¿Será pasa, eso? ¿O lo económico? ¿Qué pasará? ¿Los una pueblos van a mezcla. despertar? Como decimos nosotros, Víctor, tu pregunta fueron, ¿por qué se va a caer? ¿Por lo económico El Salvador? ¿Se va a caer por la corrupción? ¿Se va a caer por la falta de empleos? ¿Se va a caer por el alto costo de la vida? ¿Se va a caer por los hidrocarburos? ¿Se va a caer por la corrupción? Cuando yo narraba partidos de fútbol, recuerdo una frase que la voy a decir y creo que esa va a responder a plenitud tu pregunta y creo que después de eso no hay más preguntas. Decíamos, el equipo de fútbol, por ejemplo, Luis Ángel Firpo clasifica a la final el cuadro ultralempino. Sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, empató con el cuadro, por ejemplo, Alianza Los Paquidermos, pero perdió Club Deportivo FAS y por una combinación de resultados pasó a la final. Ah, pues ese es el término. ¿Por qué va a caer? Por una Combinación de resultados. Quiero llegar al país, Sergio. Víctor, Dios no puede ser burlado. Te voy a hacer una pregunta. Esta semana hablaba yo con mis hijos y yo les decía, por otro tema, pero lo vamos a traslapar porque me parece a mí que queda específicamente sobre este tema. Víctor, si la palabra de Dios te dice, si tú haces esto, vas a obtener esto en bendición. Si tú haces esto, vas a obtener esto en maldición. ¿Qué parte no entienden? ¿Cuánto es 2 más 2, Víctor? 4. 2 más 2 es 4. ¿O es 5? 4. ¿O es 6? 4. Y si es 4, Víctor, ¿qué parte no entienden que si Dios dice que vos vas a hacer esto y vas a recibir maldición, es porque vas a recibir maldición? Porque en el mundo espiritual hay leyes, al igual que en el mundo terrenal, leyes físicas. ¿Cuáles son las leyes físicas en El Salvador? En el mundo. La gravedad. ¿Sí? ¿Qué otra situación? El calor dilata los cuerpos. ¿Qué otra situación? Hay leyes físicas. ¿Sí? Polos iguales se atraen. Hay leyes. En el mundo espiritual hay leyes espirituales que no son negociadas. La siembra y la cosecha es uno de ellos. Y Dios establece, yo voy a reprender a los soberbios. Yo maldito a aquel que invoca mi nombre en falso. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ante mí. Hoy me pueden decir, ya no hay dioses como en el antiguo imperio romano, en el imperio persa, donde eran politeístas o como lo fueron en Egipto. Sí, señores, sí los hay, porque su amigo, su chero, su funcionario público puede ser su Dios, porque usted está confiando en él, que le va a dar trabajo y no en Dios. Usted está confiando más en el dinero que tiene en el banco, más que en Dios le va a proveer, y es su Dios. El poder. En el poder, en la cocaína, en la droga, en el consumo. Y Dios ya dijo, nada queda oculto. Y Dios no es, yo lo voy a exponer y voy a humillarlos. Perdón, los voy a exponer y los voy a humillar. Víctor, todos los que han arremetido contra tu servidor
y lo voy a decir yo misteriosamente, sarcásticamente, han terminado mal. Humillados y perseguidos por la justicia del hombre o de Dios. Sí, señores. Sí, señores, se los prometo que así ha sido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, hay de aquel que me toque a un hijo mío, y hay de aquel que conoció de la palabra y no la practica. Mejor no me hubieras conocido. Porque tiene doble condenación. Y dice también, definite, o sos frío o sos caliente, pero si sos tibio te voy a vomitar de mi boca. Y una gran cantidad de enseñanzas lapidarias sobre eso que no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿qué parte, Víctor, no entienden que si tú venís y invocás el nombre, ¿para qué? Para influenciar, incidir, manipular a las masas. Y tú venís y decís, Dios me acaba de hablar, atenete a las consecuencias. El tema, Víctor, es que no solamente está hablando de él, está hablando hasta cuarta generación adelante, Víctor. Te estás pasando y llevando a una gran cantidad de personas. Estas personas tienen que pedir liberación ancestral, liberación y rompimiento de cadenas. Ese es otro tema que lo podríamos nosotros hablar. Pero lo que él está cosechando lo va a obtener. Alguien me podría decir, mire, pero es que no llega. No, es que si tú cosechas algo bueno y algo malo, no llega tampoco, ni uno ni lo otro inmediatamente. Llega en el tiempo de Dios. ¿Y cuánto puede ser? ¿En 1 hora? ¿En 7 años? ¿En 7 días? O puede ser en 3 segundos. Eso lo va a determinar Dios. Entonces lo que yo le quiero decir a usted es que yo no entiendo qué parte no entienden. Ven a una gran cantidad de funcionarios que ya están condenados y otros que se murieron y que ya rindieron informe ante el tribunal de Cristo. Cada vez que un político se muere en este país y que veo yo una esquela y que dicen, ay, se murió, hoy ya está rindiendo informe. Allá no va a haber debajo de la mesa. Allá no puede evadir la corticuenta. Allá no va a haber debajo de la mesa ni negociaciones, mi voto, yo tengo tal cosa, o le va a hablar al chero. No. Allá papá va a irse a poner enfrente. Y dice la palabra de Dios que te van a pasar todas tus acciones enfrente para humillarte. Todas las acciones, hasta los WhatsApp que usted mandó. Todo se lo van a pasar, cosita rica, todo. Hay una parábola bien bonita de un hombre rico, Víctor, que habla la Biblia, donde le grita, Padre Abraham, ya no aguanto este sufrimiento, que estaba en el infierno. Dame con tu dedo agua y úntamelo por favor en mi boca. Y él le dice, yo no puedo hacer eso. Ya no puedo con estas lenguas de fuego que me atormentan día y noche. Padre Abraham, permíteme por favor hablarle a mis familiares, a mis parientes para advertirles. No está permitido eso. Entonces anda tú, ¿oí? Y diles que por favor recapaciten para que no terminen como yo estoy terminando. Y le dice, si no le creyeron ni al mismo Moisés, mucho menos me van a creer a mí. Increíble. Mucho menos me van a creer a mí, porque va a venir el crujir de dientes. Tú sabes que la Biblia habla de muchas maldiciones, pero la mayoría, aproximadamente más del 70%, habla acerca del infierno y el lago de fuego. ¿Por qué crees que Dios le dedicó tanto tiempo a eso? ¿Por qué crees que mandó a su hijo a morir a esta tierra, pero luego bajó al infierno a predicarles a las almas? ¿Por qué crees que lo hizo? Porque lo que se va a vivir ahí, todos estos que han saqueado, que han utilizado el nombre de Dios en vano, va a ser de una envergadura tal que va a ser para la eternidad. Eso es lo que no entienden. Y si 2 más 2 es 4, y si Dios ya le dijo que va a pasarle esto, ¿qué parte usted no entiende, señores? Para poder meditar y modificar.
Usted se está pasando llevando a toda tu familia hasta Si cuatro yo le generaciones quito una adelante. propiedad a una persona, allá me van a pasar la factura. Y quiero pues, hacerte una pregunta como abogado, tema jurídico. Sí. ¿Es legal la captura del empresario de transporte Catalino Miranda? No, ¿Quitarle sus bienes? no. ¿Por qué se los quita? Ese no es una expropiación, es una confiscación. Y te voy a explicar una situación antes de entrar. Y yo sé que esto, cuando yo lo hago, a mí me encanta y a muchos les llena de escozor. Empiezan a atacar al mensajero y no al mensaje. Listo, me voy a acreditar, como lo hago en un tribunal. Tu servidor trabajó 5 años en el Viceministerio de Transporte. Punto número 1. Punto número 2, y voy a hablar del derecho administrativo. Punto número 2, tu servidor trabajó 10 años en la Fiscalía. Por lo tanto, te voy a hablar sobre el derecho penal y tengo 17 años en el ejercicio liberal de la profesión. Y número 3, tu servidor, entre los 14 posgrados que tiene uno en Derecho Constitucional. Listo. Una vez ya me acredité como una persona idónea para poder hablar, y bajo eso no hay argumento, debo de hacerte las siguientes consideraciones. Un funcionario público solo puede hacer lo que la ley establece, más nada. Se llama principio de reserva. Un ciudadano común y corriente puede hacer cualquier cosa siempre y cuando no se lo impidan. Vamos a partir. La Constitución de la República establece en su parte orgánica cuáles son las reglas de juego que nuestros empleados, funcionarios públicos, pueden hacer. ¿En qué parte de la Constitución establece que la Fuerza Armada puede andar manejando el transporte público de pasajeros? En ninguna. Ninguno. Es más, la única posición o rol de la Fuerza Armada es cuidar la soberanía nacional. No andarse metiendo en empresas como lo hicieron en Intradesa con francotiradores, no andarse metiendo en buses, ni tampoco andarse metiendo a dar un golpe de Estado a la Sí asamblea. pueden dar seguridad en los buses a la asamblea. población. ¿A quién? A la población pueden dar seguridad nada más. Pueden subirse al transporte, bajarse. Tampoco. Tampoco. La Policía Nacional Civil sí. La Policía Nacional Civil. De hecho, Pero los soldados se suben a los microbuses. claro, no lo pueden hacer. La Policía Nacional Civil está para resguardar, garantizar la seguridad pública. Por eso se hace una diferencia entre ambos cuerpos. Número 1, ¿hay resolución de la Sala de lo Constitucional de esto? Por supuesto que hay. No solamente Sergio está haciendo un juicio de valor bajo la hermenéutica o integración de la norma jurídica, que así es como se interpreta. Por eso es que a mí me da un sentimiento bien lamentable cuando yo escucho a un dignatario donde solamente dice, esto me lo permite la Constitución en los artículos tal. Yo entiendo que los últimos presidentes que hemos nosotros tenido son bachilleres. Yo lo entiendo. Porque no es un concurso Y a saber qué clase de bachillerato hicieron. no es un concurso de capacidades, sino de populismo. Esas son las elecciones. De hecho, una de las elecciones más claras que las han ganado, cuando el pueblo votó, para que tú tengas una idea, es que eligieron a Barrabás y no a Jesús. Esa fue una elección. Lo sometieron a votación. Para que usted se da cuenta que siempre eligen al delincuente. Sí. En los países. No acá, por supuesto, aquí no sucede eso. Lo que te quiero comentar de esto, que es importante, Víctor, es que la Constitución da claramente cuál es el camino a recorrer y tú no te puedes salir de ahí. Por lo tanto, la Constitución no faculta a la Fuerza Armada para que vaya a cuidar casetas de chivo u boleto. Tampoco lo hacía para dar facultades para irse a meter y cuidar el Citrán, como lo hizo el FMLN. Tampoco. No está. Y si no, con gusto. Cíteme en la parte de abajo con sus comentarios cuáles son las disposiciones, pero no ve el artículo. La Constitución o las leyes no se interpretan aisladamente, sino que armónicamente. Por ejemplo, la no reelección de un presidente aquí no solamente es un artículo, son 7. Y hay resolución
Es más, hay un video donde el presidente actual, cuando era candidato, él mismo decía que Salvador Sánchez Serén no se podía reelegir. Y él lo explicaba. Él lo explicaba. Y si no, con gusto, yo te lo mando y lo publicas. Si alguien llega a decir algo, se lo vamos a recordar. Perfecto. Él mismo decía. Sí. Entonces él no se podría reelegir. Por eso es que cuando yo escucho a un vicepresidente decir, no, es que la resolución no lo habilita para ser presidente, sino que es para candidato. Víctor. Confiscan transporte, pero también los abogados del señor Miranda dicen que se habían llevado más de $160,000 de su oficina. Ese es un robo. Por supuesto que sí. Y no solamente eso, sino que te voy a explicar una cosa. Ya voy a entrar en materia penal, que no he entrado en materia penal. Solo estoy en la Constitución, luego voy a ir al Viceministerio de Transporte, donde trabajé, y luego a la materia penal. Cada uno te lo voy a ir explicando y evacuando para que no quede lugar a duda. Entonces, la Constitución establece que una concesión del Estado las cosas así como se hacen, se deshacen. Entonces, ¿cómo se adquiere el permiso para la explotación de la línea? La Constitución ya lo establece. De la misma manera en que puedes explotar un pozo petrolero, de la misma manera en que vas a explotar un ausol, como por ejemplo energía geotérmica, como por ejemplo vas a explotar una frecuencia de radio y televisión. Ejemplo. Perfecto. Una vez establezco eso, quiero decirte, vámonos entonces de la Constitución de la República en su parte orgánica a la parte dogmática. El dogma te habla sobre el principio de inocencia. El principio de inocencia no es aplicable únicamente para efectos penales, sino para todos. Víctor, no te pueden condenar en una situación administrativa sin haberte vencido en un juicio, con todas tus garantías. Al único que han vencido en juicio sin garantías y que lo crucificaron fue a Jesús. Se lo voy a volver a repetir si no le cae el 20, cosita rica. Al único que han vencido históricamente sin todas las garantías de su defensa fue a Jesús y lo crucificaron. Por un delincuente. No era penal, lo hicieron penal, lo hicieron en la madrugada, lo detuvieron, no tuvo defensor y no era la pena que le correspondía, pero lo querían crucificar y matar. Es más, Anás y Caifás, los miembros del Sanedrín, sumos sacerdotes, le dijeron a Poncio Pilato, luego que él quiso por todos los medios salvarlo, porque Beatriz, la esposa, tuvo un sueño donde él era el hijo del hombre, y le dijo, Caifás y Anás, si vos no lo crucificás, ¿por qué lo quieren crucificar? ¿Por qué no lo procesan con sus leyes? Porque en nuestras leyes no hay pena de muerte, le dijo Caifás y Anás, sumo sacerdote, y nosotros lo queremos matar, lo queremos exterminar, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer nosotros con él. Pero si vos no lo hacés, le vamos a ir a decir al César, va a haber una revuelta, y vos no sos amigo del César y vas a perder tu puesto como funcionario público. Agarró un guacal con agua, un recipiente, y dijo ante todos, señores, ustedes lo están condenando, no yo. Yo me voy a lavar las manos. Aquí lo que se hace, la sangre va a caer sobre ustedes. Eso es lo que hizo, perfecto. Eso es lo que le hicieron a Jesús. Vengamos entonces nosotros acá. Se arrepintió. Ay, Sergio Méndez está defendiendo al empresario público de pasajeros. Señor, yo no sea payaso, barato, hombre. Vaya a un circo a dar función. Yo no estoy haciendo una diferenciación entre una persona y la otra. Ay, Sergio está ubicando al empresario como a Jesús. No, señor, la aspiración de uno debe de ser precisamente llegar a los pies de Cristo. Porque siempre hay semovientes, Víctor, Sí. que empiezan a lucubrar payasadas e ideas. Y en efecto, si usted es un payaso, debería estar en un circo dando función. Listo. Ahora, una vez dicho esto, vámonos, Víctor, rápidamente a una situación de derecho administrativo. El Viceministerio de Transporte, ¿cómo se obtiene un permiso de línea? Hay un estudio de factibilidad. Le voy a explicar rápidamente la ley y el reglamento, que el reglamento desarrolla la ley. En el Viceministerio de Transporte se hace un estudio de factibilidad para ver si la ruta como tal, X, admite otra unidad. Si el servicio que se está prestando, ya sea por horarios rotativos, horarios fijos o caja única, necesita otra. ¿Quiénes van a dar eso? La ley dice que todos los que integran la junta directiva van a extender una carta firmada diciendo que sí. Pero hay un estudio de factibilidad en el Viceministerio de Transporte
y entonces se le da el permiso de explotación de línea, que en 6 meses no la puede trasladar. Yo ya le expliqué rápidamente, en una forma muy pragmática, qué es lo que dice la ley. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede, Víctor? Lo que sucede es que si una persona va a perder esta explotación, deben de haber causales y te deben de sancionar, poner multa, mandar a llamar ante un tribunal para que tú ofertes todas las pruebas de cargo y de descargo. Si después de eso la sentencia es negativa, tú la podés apelar. Si después de eso tenés que terminar la parte, yo tengo posgrado en Derecho Administrativo, tenés que terminar para que te nazca la posibilidad de irte a la sala de lo contencioso administrativo, hay un requisito de procesabilidad. Tenés que agotar todas las instancias en la alcaldía, todas las instancias en el Viceministerio de Transporte, todas las instancias en el Ministerio de Armas, en el registro de armas. Aquí no se agotó. Todas, y después de eso, porque después de eso vas a la sala de lo contencioso administrativo. Y hasta que esté firme, te pueden quitar el permiso. Antes no. Qué interesante. Antes no pueden. Entonces es arbitrariamente lo que han hecho contra este señor del transporte. Listo, ya te voy a decir el mosaico de delitos que han cometido estos funcionarios. Va, listo. Ya te terminé en una forma muy sintética por efectos de tiempo. Vámonos a la parte penal. 1. La última ratio es la acción penal. ¿Por qué lo mandaron a detener, Víctor? Primero le decían por un delito, que por resistencia, Y te lo voy a- etcétera, y te voy por a- subirle los precios a... Increíble. Y te voy a desmenuzar rápidamente. Si una persona o funcionario le sube la tarifa no aprobada, es una sanción, una multa. ¿Sí? Pero no es remisión de unidades, ni tampoco que le quites las unidades. Empecé a hablar de la Constitución y te dije, la concesión es del Estado, pero no las unidades, Víctor. ¿Por qué le quitas las unidades? Si esa es propiedad privada. Sí. ¿Por qué? Me acuerdo... Segundo, pone gratis. El transporte. Perdóname, muchos de ellos están pagando en los bancos, Sí. están pagando préstamos. ¿Por qué, Víctor? Número 1. Número 2, esa es una confiscación. ¿Cuál es la diferencia entre confiscación? Que no hay una contraprestación económica. Número 2, quitaron a todos los motoristas, les quitaron su trabajo. Y esta está dentro de la parte dogmática de la Constitución, ¿sí? Y el Ministerio de Trabajo, ¿por qué no dijo nada, Víctor? ¿Cómo que si se fueron a meter almacenes sin man y aquí no? ¿Por qué no dijo nada? ¿Qué tiene que estar haciendo militarizando el transporte? La Fuerza Armada. Vámonos a segundo. ¿Qué delito le pusieron? Primero le dijeron el delito de resistencia. Va. Voy a empezárselo a desgranar con crayolas y con plastilina para que usted lo pueda entender, porque pareciera que los únicos camionetas blindadas son las de los funcionarios públicos. No, pareciera que mucha gente tiene también el cerebro blindado y que no le entra. Pero es por fanatismo. Le voy a desmenuzar. Sí, el fanatismo fue el que crucificó a Jesucristo. Sí, sí. El fanatismo, el mismo fanatismo que usted tiene. Perfecto. Le voy a explicar. El delito de resistencia, Víctor, no es un delito autónomo. Recuerde que yo trabajé en la Fiscalía 10 años. Recuerde que yo tengo 17 años en el ejercicio liberal de la profesión y también tengo posgrado en Derecho Penal. Va. Una vez explicado ese tema, el delito que le imputan no es un delito autónomo. ¿Qué significa un delito autónomo? Que tiene que haber otro delito antes para que a ti te puedan detener. ¿Cómo? ¿A qué se resistió? A saber. Y entonces, ¿por qué lo detenés bajo resistencia? Si una persona está robando un carro, un celular, y lo quieren de detener, ya cometió un delito, se llama robo, hurto. ¿Sí? Robó el banco. Y lo quieren detener, y él no se deja, entonces es resistencia. Me resistencia. Pero si vos no te has robado nada y todo y te quieren detener por a choto, ¿a qué te estás resistiendo, Víctor? ¿A qué te No hay delito, Víctor. Sí. Es que lo íbamos a detener. ¿Por qué, pues?
Si la Constitución de la República que dice que usted me tiene que informar la razón de mi detención. Pero hoy, Y si no hay flagrancia y no hay una orden judicial ni administrativa, ¿por qué pero me quiere detener? jurídicamente esta persona, ¿dónde puede ir? O cualquier persona, porque nos están mandando un mensaje que si hoy se toma en el transporte, mañana puede ser una empresa, puede ser una panadería, etcétera. Puede ser tu casa, la Sí. mía, tu carro. La pregunta es, ¿a etcétera. dónde pueden ir? ¿A dónde pueden ir? Pídale a Dios que se lo lleve a su presencia rápido. Ahí es donde usted puede ir. Porque usted le entregó todo el poder. Sí. ¿Dónde va a ir? Fiscalía, la maneja. ¿Dónde va a ir? Corte Suprema, la maneja. ¿Dónde va a ir? Al Tribunal de Apelaciones, la maneja. ¿Cuánto va a ¿Dónde durar ir? Al eso? Viceministerio de ¿Cuánto puede Transporte, durar maneja eso? todo. Esa impunidad, ¿cuánto puede durar? No sé, Víctor. Esto es juicio de Dios que ha caído sobre este país. Entonces, Hay un hombre fuerte en Honduras, fuertísimo, que manejaba todas las instituciones. sí. Ahí va para Estados Unidos. sí, ahí va para Estados Unidos. Humillado. Sí, y otros no fueron a Estados Unidos, ya se fueron al infierno. Que es peor. Que es peor. Qué peor. Que ir a Estados Unidos. Perfecto. Lo que te quiero comentar de todo esto, Víctor, y que es importante, es que no admite y no pasa la prueba de la risa. ¿Qué otro delito? Agrupaciones ilícitas. Víctor, las agrupaciones ilícitas no es un delito autónomo. ¿Para qué te agrupaste ilícitamente? Fíjese que había un grupo de personas que estaba reunido y los detuvimos nosotros. Ajá. Los delitos penales están considerados, no las faltas, los delitos penales están considerados por su efecto. Son delitos que se establecen porque son de mera actividad o de resultado. De mera actividad o de resultado. ¿Qué significa? Que yo tengo que esperar el resultado. Porque en la parte interna tú estás planeando cómo vas a cometer el delito de robo al banco. ¿Sí? Pero si tú no lo cometiste, al final, Víctor, es delito. No, no es delito. No, porque no lo cometiste. Porque no lo cometiste. Y entonces la agrupación ilícita, ¿para qué era? Ah, es que lo detuvimos porque probablemente iba a cometer un delito. Tú no podés detener a una persona porque probablemente, entonces, todos los diputados de otros países, no de acá, por supuesto, deberían de estar en la cárcel. Porque todos son potencialmente gente que puede violar la ley. Sí. Entonces hay que detener. No, Sí. Víctor, tú no podés detener a una persona preventivamente, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Por qué? Y te lo voy a garantizar. Piden en su momento una instrucción con detención para detenerlo a él. Perfecto. ¿Por qué delito? Luego dijeron desórdenes públicos. ¿Qué desórdenes hizo, Víctor? ¿Cuáles son los desórdenes, Víctor? Además, todos esos delitos son delitos menos graves. Y si son delitos menos graves y tienen diferentes salidas, ¿por qué lo detuviste? Decían que porque le habían subido el pasaje, pero yo te voy a hacer Ok. te voy a hacer una algo. Subirle al pasaje no es un delito, No es delito penal. tampoco. Lo que establece ese delito, ¿cómo se llama el delito de subirle al pasaje? Ese- A los precios, ¿cómo se llama? Yo creo, no, pero es para los granos básicos. no, pero déjame la Constitución, no para el pasaje. Pero fíjate que entonces vamos a detener a las distribuidoras de energía. es que Víctor. eso es lo que te quiero decir. Entonces vamos a detener a las empresas, Víctor, que hacen transportes aéreos en El Salvador. Ahí No quería llegar. pueden, porque es la liberalización A los de la bancos porque le tarifa. subieron a los intereses. Hay una economía libre de mercado, donde Adam Smith hablaba sobre la mano invisible. La mano invisible es donde vos no te metes como Estado, cállate la boca. Simple y sencillamente vos estás a la expectativa. No, pero lo que te quiero llegar a este punto no es que estemos defendiendo a este señor, sino que hoy puede ser él, mañana puede tomarse otra empresa. Mañana puede ser una empresa gasera de las que Ah. distribuyen tan bodega. No sé por qué se me vino ese ejemplo. A mí también, fíjate, pues ahí la niña Juanita me decía, fíjate, a rato se van a ir a tomar una empresa de gas. Y se llama populismo. Sí. A rato se pueden tomar una telefónica. Sí. Se llama populismo. Claro, entonces eso es lo que sucede. Yo creo que te lo he graficado con mucho respeto. Pero para ir terminando esta tarde, Alianza Salvadoreña por la Democracia en los Estados Unidos pide al secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental declarar a la embajadora Milena Mayorga persona no grata. Sí, ese es un tema bien delicado. Es un tema bien delicado, Víctor, porque hasta este momento el recuento de los logros de la embajadora
Tiene logros. Mayorga, simple y sencillamente para muchos, no para mí, porque mi altura no me lo permite por la dama, son hermanos de Gasparín y Fantasmón. O como dirían los Avengers, en un mundo paralelo. ¿Cuáles son los logros que se te vienen rápido? Uno, decime, no me vayas a decir 10. Decime uno del embajador actual. Hablo con muchos amigos de Estados Unidos y me dicen que se han sentido abandonados en los últimos par de años. Va, perfecto. Que ellos, las organizaciones en Estados Unidos, entre ellos, han luchado para estar allá. Va. Lo dice la diáspora. Pero eso es la diáspora. Lo dice la diáspora. Va. Y logro como país, nosotros aquí. No veo uno. Me acuerdo de un señor, tuvo Zamora, el señor León, que lograron el Tratado de Libre Comercio, que yo me acuerdo. Ana Cristina Sol. María Cristina Sol. Pero, Embajadores con un gran talante y con un gran peso. y de carrera, Y de carrera. Y no solamente eso, sino que con logros tangibles. full English. Yo recuerdo, por supuesto, ¿cómo se llama? Diferentes conversaciones con estos ex embajadores. Y hablábamos. ¿Tú los entrevistaste a todos ellos? Sí, muchísimas veces. Y hablaba yo, por ejemplo, con el lujo de embajador que nosotros tuvimos por 14 años, el licenciado René León, ex embajador en Washington, negociador internacional en nuestro país, ex viceministro de Economía. Una persona que Acaban de cambiar el ministro de Economía, parece que lo acaban de cambiar nuevamente otra vez, o sea, y no te explican por qué, pero bueno, lo que te quiero comentar de esto es que en una forma muy sintética, cuando él negoció desde acá las cuotas textiles para las zonas francas que las trajo acá, las maquilas, y la degradación arancelaria para diferentes productos por negociaciones bilaterales y multilaterales como país o como Centroamérica con Estados Unidos, por ejemplo, en temas de NACAIRA Law o por ejemplo en temas del TPS o Tratados de Libre Comercio, y que esto dio paso precisamente a otros instrumentos bilateralmente hablando, como la Unión Europea en su momento. Recuerdo los logros más sistemáticos y uno de ellos fue en la escalinata del ente bicameral, donde conversó en un minuto con George Bush, hijo, y que renovaron el TPS inmediatamente. ¿En un minuto? El estatus de protección temporal, claro, porque él era políglota, el ex embajador León, ¿verdad? No andaba traductor, como otros, otras, y de pronto en alrededor del mundo. Y entonces recuerdo que me dijo, en ese momento le dice el presidente de los Estados Unidos, ¿cuántos votos tenés? Pese a que será una decisión no del ente bicameral, sino que del presidente. Sin embargo, el presidente quería tener una armonía con el Senado, Cámara Alta y Baja, y le dice, ¿cuántos votos tenés? Si tú conseguís tantos votos, yo te doy tantos votos, y así fue, y lo negociaron en un minuto. Fue lo que hemos tenido nosotros con la diáspora salvadoreña. El tema es, Víctor, que adicionalmente con eso tuvo un respaldo muy grande, porque el presidente de los Estados Unidos siempre venía a nuestro país, no iba a ningún otro país de Centroamérica, incluso llamaba mis amigos a los presidentes. Esa distinción no la hemos tenido nosotros, ni con este presidente, que Oye, nunca Guatemala ha sido... han estado últimamente los funcionarios. bueno, el gobierno de El Salvador no ha sido recibido en Washington por ningún presidente. No ha sido. Alguien me va a decir, no estuvo con Trump. No, se lo encontró en la cumbre en un minuto y tuvo la oportunidad ahí de hablar y le dijo, usted es el presidente más cool. O una selfie, ¿y eso en qué nos ayudó? Listo. Entonces, yendo hacia la otra situación, negoció, por ejemplo, el ex embajador León, cuotas de textiles que fueron muy importantísimos, pero además de eso trajo mucha inversión a nuestro país y llevó mucha inversión hacia aquel país del norte, el representativo de las Barras Las Estrellas, pero adicionalmente negoció algo que fue muy importante y este gobierno lo perdió. Y es precisamente el Fomilenio, el primero y el segundo compacto de la MCC. El primero fue en la longitudinal del norte, con el Megatec, que estuvo en la inauguración, este es su servidor. Y la segunda fue precisamente en la zona de Oriente, pero particularmente en la zona costera.
¿Qué es Fomilenio? La carretera al Puerto de la Libertad, que la dejó el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del FMLN, y no este gobierno. ¿Qué más dejó? El derivadero Claudia Lars, y que este gobierno lo presentó como un su logro. ¿Qué más dejó? Toda esa zona costera fueron fondos de Yucatán. ¿Lo dejó quién? Hugo Martínez, por medio precisamente de un convenio que tuvo. Y Gerson Martínez hizo la carretera al Puerto de la Libertad. ¿Y entonces? Además de cambiarle al Tunco, Sur City, ¿qué más? Entonces, ese es el tema. Entonces, todo eso hizo el embajador René León, entre un montón de cosas más. O sea, impresionante cómo nos posicionó a nosotros en el mundo entero. Yendo a tu pregunta, para finalizar, Víctor, alguien va a decir, ¿y esa alianza de salvadoreños? Dígame el nombre nuevamente para que la gente lo pueda tener. Ahorita te Alianza Salvadoreña por la Democracia en los Estados Unidos. Va, listo. Alguien va a venir, porque siempre andan queriendo cómo descalificar. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos para estar opinando? ¿Sí? Como dijo un funcionario que a mí me dio pena ajena realmente, y quizás hubiera comprado un revólver y pegarse un tiro de funcionario. Cuando vino y dijo, es que esos senadores que están opinando yo no los conozco, dijo. Que estaban opinando acerca de la corrupción de El Salvador. Esos senadores yo no los conozco, y además hay más de 300 senadores. Pobrecito padre, manda fuego, perdónalo porque no sabe lo que dice. Papito chulo, para eso hay que entender primero el colegio electoral en los Estados Unidos, cómo los padres fundadores lo articularon. Segundo, una cosa es la Cámara Alta y la Cámara Baja, y cada uno tiene funciones. Por eso es que el TPS, para pasar del estatus de protección temporal a pasar a una reforma integral, pasa en la Cámara Baja, pero se detiene en la Cámara Alta porque no tienen los votos, y siempre sucede lo mismo. Solamente lo hizo, la última y única vez lo hizo en su momento el expresidente de los Estados Unidos, que fue Ronald Reagan. Fue el único que lo hizo. Entonces, cuando yo oigo a un tipejo hablar sobre cosas que no sabe, y esos senadores tienen una influencia tal, pero una influencia tal sobre los demás, que han pedido la extradición de Juan Orlando Hernández y lo acaban de llevar. Entonces, cuando un funcionario de aquí, que simple y sencillamente no sabe ni lo que está hablando ni comiendo, y dice, es un funcionario más de los Estados Unidos, y congresistas hay un gran montón. No, hombre, padre, perdónalo de verdad, además del ridículo. Yo no sé qué otra cosa está haciendo ese tipo de verdad. O sea, si está por ahí es por el populismo. Sí. Entonces, lo que yo te quiero comentar de todo esto, Víctor, es que ellos son con tanto peso, pero tan importantes y tan influyentes, que de ahí saltan a ser candidatos de la presidencia de la República de Estados Unidos. O sea, y un tipo de aquí queriendo esbozar cosas que ni saben. Entonces, para parafrasear un poquito esto, ¿qué es la alianza? La alianza, te puse el ejemplo de los senadores, la alianza es uno, por no decir el mayor, de los grupos influyentes representativos de la diáspora salvadoreña en los Estados Unidos, que han movilizado recursos, inclusive, no solamente para facilitar el TPS y andar hablando con senadores de diferentes corrientes ideológicas, sino que han pagado abogados para defender, ¿sí?, a salvadoreños que los van a deportar. Si todavía no entiende esto, le vamos a pegar el golpe de suerte. Ustedes se recuerdan cuando el presidente de la República, con su amigo, el ex embajador Johnson, que todo lo celebraba, dijo, hemos nuevamente obtenido el TPS. ¿Sí? Lo que se obtuvo fue un tiempo, pero para que salieran los salvadoreños. Sí. ¿Ah? Esto es como que de pronto le digan a Víctor, Víctor, mira, y tu sobrino pasó 9º grado. Fíjate que pasó a 9º grado, pero le han dado todavía un año más para que se especialice. No, hombre, hijo, dejó 9º grado. El año mal, ¿por qué lo va a repetir? Ah, pues así lo quisieron barajear aquí. No, nos han dado a nosotros por 3 años más, pero para que nosotros nos preparemos. No, hijo, ya se lo revocó. ¿Y se lo revocó quién? El mismo presidente Trump, el que le llamó el presidente cool.
El presidente, cool, el que le llamó, listo. Una vez dicho eso, ¿qué es lo que hizo la alianza? En el circuito 9 del estado de California, detuvieron la deportación y por eso es que ganaron todos los salvadoreños, porque había una reforma, una enmienda, donde no podían separar a la hija del vínculo familiar que tenía. ¿Quién pagó abogados? ¿El gobierno de El Salvador? No, hombre, por supuesto que no. ¿La embajadora? Por supuesto que no. ¿Quién lo? Repetímelo. La alianza por la democracia detuvo para que usted vea lo influyente Alianza Salvadoreña. y el gran peso que tuvo. Esta misma hora está pidiendo que declaren no graten y que expulsen a la embajadora. Sergio, no más palabras. 4 minutos para la reflexión cristiana que siempre los das. ¿Vas a predicar este domingo? Vamos a predicar el domingo y predicamos el domingo pasado en una iglesia que nos invitaron. Recuerdo yo aquellas palabras donde estaban en el monte Sión Jesús y le dice a sus discípulos, me tengo que retirar. Es importante que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Es importante. Pero en ese momento se da la transfiguración, donde ven subir que ya a Elías el carruaje de fuego ya se lo había llevado. Usted lo tendría que saber. Y si no lo sabe, no entiendo cómo está opinando de cosas políticas si no sabe ni la misma palabra de Dios. Y alguien me podría decir qué tiene que ver el derecho natural y el derecho positivo. Y el derecho positivo deviene el derecho natural. El derecho natural es la Biblia. Bueno, perfecto. Y entonces se da la transfiguración y alcanzan a ver con sus prendas blancas, con una gran luminosidad, a Jesús con Elías y Moisés. Y estaban hablando entre ellos. Y los apóstoles solo se le quedan viendo. Y de ahí viene un gran neblina y ellos tuvieron miedo. Y le dice, me tengo que retirar para que venga el Consolador. Esto se da en el monte Sión. En el monte Sión hay una infraestructura, Víctor, donde está la tumba del rey David. La tumba del rey David, arriba está el cenáculo, la última cena. Y ahí se configura precisamente lo que había dicho el profeta Elías, que de un árbol común iba a nacer el libertador. ¿De qué árbol común? De descendencia del rey David. Y los padres de Jesús venían los dos de la descendencia del rey David. Lo que usted tiene que entender es que todo va a pasar menos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es intrínsecamente válida e inmutable. Y si Dios le ofrece bendiciones, que hay un montón en la Biblia, las va a cumplir. Y si Dios ofrece maldiciones y usted lo hace, también las va a cumplir. Usted no va a ver que sus angustiadores van a recibir una bola de fuego. Lo que Dios va a hacer es sentar un banquete con una mesa frente a sus angustiadores. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando vienen las pruebas? Simple y sencillamente no hacer nada. Perdón, no le entendí. No hacer nada. Solamente sentarse y ver, gozarse como Dios se va a dejar sentir, porque Él es Jehová de los ejércitos. Gracias, Víctor, te agradezco. Muchísimas gracias, Sergio, por esta reflexión, por todo lo que nos has explicado esta tarde. Si el pueblo salvadoreño no entiende qué es lo que está pasando, pues, como dice Sergio, pídele al Señor que se lo lleve ya. Los espero el próximo viernes, si Dios lo permite. Bendiciones.